Hola estudiantes de Institutional Trading Academy, en este video vamos a continuar la segunda parte de la estructura del mercado, presentando los fallos comunes que habíamos visto en el caso anterior, donde vamos a aprender estructura, la base de manipulación en la que se basa nuestra operativa. Vamos a continuar con un ejemplo de estructura alcista donde quiero que veas todo el escenario que vas a ver que era aquí a continuación. Si ustedes se pueden fijar en esta estructura, el precio va haciendo, podríamos decir que es alcista en toda esta subida, ignorando completamente lo que está por acá atrás. Si podemos ver un impulso, retroceso, impulso, retroceso. En un impulso podemos tener este tipo, como también podemos tener este tipo de impulso. Correcto, tenemos el impulso número 2. Este es un impulso en zigzag, ya que el mercado hace dos movimientos casi de igual o similar tamaño, tanto en impulso o retroceso, y este último mínimo que podemos visualizar acá en algunos casos suele radicar un mínimo anterior que hay por acá. En este caso este impulso es limpio, no hay algo que radica, pero es un impulso en zigzag. El precio, una vez que saca un máximo, como pueden ver, continúa su estructura alcista haciendo máximo, mínimo, máximo, y nuevamente repite el mismo ciclo. Pero aquí hace zigzag nuevamente, como pueden ver, pero este es un poco más extendido. Este último movimiento, si ustedes pueden ver, lo que hace es neutralizar este mínimo anterior, y una vez que complete ese movimiento, el precio vuelve a subir. Por lo tanto, este movimiento es de este tipo. Es un impulso, un retroceso. Un impulso, hasta ahí está correcto, y después hace un retroceso en zigzag. Y hace un último retroceso, el cual erradica a este mínimo, a este mínimo y a este mínimo. Y una vez que erradica ese movimiento, el precio continúa al alza una vez más. Por lo general, todas las estructuras suelen tener este tipo de manipulaciones. Nunca vamos a encontrar una estructura que sea prácticamente de este tipo. Esta es la estructura más básica que puede haber, pero va a ser muy poco probable que nosotros podamos encontrar este tipo de estructura en el mercado. El mercado va a estar lleno de muchas trampas, como estas, las cuales tenemos que aprender a identificar, porque una vez que identificamos bien la estructura podemos tomar posiciones con un buen riesgo y beneficio. Vamos a visualizar toda esta estructura alcista que ustedes pueden ver de aquí hasta acá arriba. Como podemos ver, es un gráfico alcista totalmente. Vamos a identificar tanto máximos como mínimos, fíjense. Impulso, retroceso, 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 impulso. Correcto. Vamos a analizar simplemente esta parte de aquí. Si podemos ver correctamente, el precio hace un impulso, hace un retroceso, 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 hace un impulso, retroceso, impulso, retroceso, donde el precio continúa una nueva subida. Este escenario de estructura alcista es un poquito difícil de visualizar, al menos si tú tienes conocimientos básicos de estructura. Pero adelante, con la operativa de los bloques institucionales que vamos a aprender, podrán ver que estas estructuras serán muy fáciles de identificar. Si podemos visualizar, el precio tiene un impulso y un retroceso. Y aquí tiene una falla. ¿Por qué? Porque tal vez te confunde ya que no hay un máximo o no hay un mínimo, pero lo que está haciendo es un máximo descendente y a la vez un mínimo ascendente, por lo cual no tiene estructura. Pero podemos ver que el precio normalmente hace un máximo y acá abajo tiene un mínimo ascendente. Y nuevamente, si se fijan, el precio regresa con este mínimo a liquidar al mínimo anterior, hace un nuevo impulso y este último mínimo erradica tanto este mínimo, a este mínimo, a este mínimo
y una vez que los erradica vuelve a intentar crear nuevamente estructura alcista. Impulso, retroceso, correcto. Esta zona, ¿sí?, si ustedes pueden visualizar, es un impulso, un retroceso donde ambos mínimos son de igual proporción, están en el mismo nivel. Y el precio lo que hace, pues naturalmente, es continuar a sacar un impulso, un retroceso, un impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Fíjense, impulso, retroceso. Y fíjense, nuevamente vuelve a repetir el mismo ciclo. Este mínimo, ¿qué hace? Erradica a todos los mínimos anteriores que ustedes pueden ver acá. Esto lo hace intencionalmente para sacar a los compradores que se encuentran comprando en todos estos impulsos. Recuerden que la estructura institucional, en base a manipulación, el precio lo que hace es todas estas órdenes de compra que se encuentran aquí, se las lleva a venta para manipular el precio, erradicando el último mínimo, haciendo creer a los retail traders y fondos de inversión que el precio va a descender, donde lo único que hace es bajar y erradicar el mínimo para seguir con su tendencia al alza. Como pueden ver, fíjense cómo erradica todos esos mínimos y nuevamente vuelve a repetir el mismo ciclo: impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Fíjense el retroceso erradicando y nuevamente vuelve a sacar un impulso. Estas estructuras son muy comunes en cualquier mercado, por lo tanto, como habíamos mencionado, no vamos a encontrar el tipo de estructura que es muy básica como esta, porque el mercado algorítmico está diseñado para ir a barrer los stop loss de todos los retail traders, fondos de inversión que se encuentran operando dentro del mercado. Por lo tanto, los bancos, las grandes instituciones que mueven el mercado, nunca pierden, pero nosotros tenemos que aprender a identificar esos movimientos para poder movernos con ellos. Entonces, si se pueden fijar, hay muchas fallas en las estructuras, pero después de las fallas, el precio continúa haciendo su movimiento original o continúa con su estructura. Por lo tanto, hay muchos casos de estructura que nosotros vamos a ir aprendiendo a identificar. Esta estructura es un poquito más avanzada, pero igualmente está llena de trampas. Entonces, por lo general, los retails cuando compran aquí, tal vez aseguran un parcial acá y después dejan sus stop loss break-even o van subiendo el stop loss, ¿sí? Y el precio, ¿qué es lo que hace? A medida que van subiendo sus stop loss, en algún momento el precio lo llega y baja agresiva. Y lo que hace pues es liquidar todas las posiciones de compra que había en este punto, bajando a erradicar todo. E inclusive, este mínimo que ustedes pueden fijarse acá, los retail traders y los fondos de inversión, de igual manera, tienen sell stops programados aquí. En el caso de que rompa el mínimo, entrar a vender, como la gente que entra a vender también las aperturas en el mínimo de un quiebre. Recuerden que nosotros nunca entramos en quiebres, porque esos quiebres, la mayor parte de los quiebres están hechos por manipulación. Fíjense que si una estructura es alcista, el precio va a continuar. Recordar que las estructuras de diario para arriba son las estructuras principales de macro tendencia, por lo tanto esas estructuras no cambian fácilmente. Pero estas estructuras de micro tendencia, tanto de 1H como de 4 horas, inclusive para temporales menores, cambian frecuentemente, pero estas temporalidades cambian en base a manipulaciones. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender a identificar bien la estructura, entendiendo que cada vez que el precio erradique mínimos, es posible que simplemente sea liquidez, porque el mercado necesita tomar liquidez de toda la gente que está comprando, llevar sus órdenes a la venta y después dar el movimiento original. De esa forma se quedan con el dinero de la gente, de los fondos de inversión, que van perdiendo muchas posiciones de esta manera. Vamos a visualizar un escenario de micro tendencia suponiendo que solo tuviéramos este pedazo de aquí, donde se ve claramente una estructura bajista. Si podemos visualizar esa estructura, vemos que el precio es un impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. El precio se queda aquí, impulso, retroceso, impulso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, impulso, retroceso, impulso. Y bueno, podemos ver claramente cómo el precio hasta este momento iba creando bien. Fíjense esta manipulación. El precio erradica el máximo anterior, continúa con su movimiento, crea un mínimo, crea un máximo, correcto, muy bien, crea un mínimo, crea un máximo que erradica el anterior, crea un mínimo, crea un máximo, crea un mínimo, ojo con esto, precio cae, crea un mínimo,
crea un máximo ascendente, erradica el anterior, vuelve a caer, nuevamente crea lo mismo, mínimo ascendente, máximo ascendente, erradica el mínimo. Toda la gente que está metida en estas ventas de aquí, ventas, 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 inclusive las que entran a vender por el quiebre de este mínimo, el mercado se regresa, liquida y vuelve a seguir con la estructura. Por lo tanto, estos movimientos siempre se van a dar en cualquier operativa, en cualquier mercado, sea un mercado de futuros, sea un mercado de forex, el oro, el petróleo, etc. El mercado siempre repite estos ciclos, ¿sí? Por eso es que nosotros nunca entramos a vender. Por ejemplo, el quiebre de un mínimo, ¿sí? Fíjense, manipula, radicando máximas anteriores para después llevárselos a la venta. Entonces, esta estructura, que parece un poco compleja, realmente no es tan difícil una vez que nosotros tenemos en claro que esta estructura es en base a manipulación, pero que realmente es la estructura sencilla que nosotros habíamos aprendido al inicio. Simplemente que es un poco más compleja, pero la dirección de la tendencia, el precio va a ir hacia donde esté esa tendencia. Por lo tanto, no va a ser lo contrario a menos que cambie agresivamente. Recordar que en micro tendencia, de velas de 4 horas para abajo, estas tendencias cambian fácilmente. Y las tendencias más fuertes, que son de diario para arriba, macro tendencia, no cambian con facilidad. Por lo tanto, nosotros podemos ir aprovechando compras o ventas a largo plazo dependiendo la tendencia que nosotros identifiquemos. Fíjense, bueno, en esta tendencia de acá, retroceso, fíjense cómo el precio va subiendo. Fíjense, ignorando todo esto, si nosotros vemos, prácticamente son mínimos descendentes, con lo cual la estructura, obviamente, vas a identificar que esto es un retroceso o una estructura bajista. Naturalmente la tendencia principal es alcista, por lo cual continúa subiendo, pero si nosotros vemos los movimientos, podemos ver cómo el precio siempre liquida y manipula zonas anteriores, liquida todo esto, y una vez que busca liquidez en todas esas zonas, el precio vuelve a subir y continuar con su tendencia. El precio retrocede liquidando todo esto, también liquidando todo esto de acá, todo este vacío, y nuevamente vuelve a subir. Por lo tanto, la estructura se lee de la misma forma, simplemente que tienen que entender que a medida de un impulso puede haber diferentes tipos de retroceso. En nuestro próximo video vamos a dar un inicio a la operativa con los bloques de órdenes, con lo cual ustedes van a poder ver cómo nosotros en estas zonas que parecen muy confusas realmente son entradas fáciles para los que aplicamos el concepto de trading institucional.